Iniciamos la cobertura de CARICAM 2016 que se está celebrando en la ciudad de Miami, en Florida, post-elección del señor Trump, y nos visita el ilustre José Otero, con quien vamos a tener la oportunidad de hablar no solo de lo que está sucediendo en este congreso de Miami, sino también en el congreso que se celebró la semana pasada en México, en el Mexican Telecom Forum, también organizado por Informa, y tanto el equipo de Telesemana como José hemos estado viajando a México y ahora a Miami para participar en estos eventos, así que vamos a intentar repasar con él en este breve tiempo un poquito de lo que pasó en México, que tienen los vídeos ya en la página web, y también lo que está pasando en este de CARICAM. José, bienvenido a telesemana.com. Muchas gracias por la invitación, Rafa. Un placer tenerte. Bueno, hazme un resumen rápido para que nos podamos centrar en este congreso de CARICAM sobre lo que pasó en México la semana pasada. ¿Cuáles son tus conclusiones de lo que escuchamos durante esos 2 días en ese congreso? Mira, en México lo que estaba discutiéndose la semana pasada, entre otras cosas, era cuál es la viabilidad de la red compartida, teniendo en cuenta de que uno de las empresas interesadas ha demandado al gobierno mexicano porque desestimó su propuesta. Esto todavía hay que ver si se decide o no. Personalmente, no, como José Otero, no, como 5G América, me parece que no tiene lugar la demanda, porque la garantía se tenía que presentar el 20 de octubre y ellos el 20 de octubre piden una prórroga y de 5 días, o sea, bueno, si se la aceptaban la prórroga, que no la hicieron, no se la aceptaron, tendrían que haberla entregado el 25 y realmente entregaron la garantía el día 31. Y yo personalmente pienso y creo que 20 más 5 no es 31. Pero bueno, eso soy yo. También estábamos hablando en el Congreso acerca de qué es lo que viene para el mercado mexicano en términos de cobertura. Todas las empresas hablando de que están expandiendo rápidamente su servicio de LTE. El mercado mexicano ya sobrepasó la cifra de 13 millones de usuarios de LTE, y según cifra de 451 Research o 451 Research, para final de este año deben estar en alrededor de 19, 20, 21 millones de líneas de LTE en ese mercado. En cuanto a regulación, ¿algún detalle importante de aquella conferencia sobre, aparte de la red compartida, que no sé si entra en regulación? Estamos todavía viendo lo de siempre, distintos actores hablando de lo bueno que es la regulación y otros actores criticándola, pero eso me parece que sucede en todos los mercados del mundo, en todos los eventos. Bueno, pasemos entonces, nos vamos de México, venimos al Caribe y Centroamérica, que es de la temática de este congreso. Imagino que aunque los temas a nivel macro pueden ser muy parecidos, cuando hablamos del Caribe, la idiosincrasia de esta región es completamente diferente, por ejemplo, a lo que podemos ver en México. ¿Qué expectativas tienes o qué temas crees que van a ser cruciales en este congreso que justo empieza esta mañana? Bueno, lo que pasa es que cuando estamos hablando del Caribe, estamos hablando de una región bastante heterogénea. Estamos hablando geográficamente una región bastante pequeña, con no tan gran población. Hay países de América Latina que tienen más población que todo el Caribe, pero estamos hablando de alrededor de 35 40 mercados distintos. Estamos hablando de lugares que son independientes, lugares que son colonias, lugares que son parte integral de estados europeos. Hay diferencias idiomáticas: francés, holandés, papiamento, creol, español e inglés. Entonces es bastante diverso lo que estamos viendo, porque son mercados en algunos casos bastante chicos, 15, 20 mil personas, pero un ingreso per cápita superior al que vamos a tener en los Estados Unidos. Tenemos mercados bastante pobres y bastante poblados, como un Haití con más de 10 millones de personas, pero obviamente un poder adquisitivo bastante bajo. Y por otro lado tenemos una isla como Bermuda, donde los niveles de adopción de banda ancha son los más altos de todo el mundo. Entonces es un área, como bien dice, de contraste, donde hay mercados bastante avanzados en temas regulatorios y otros que realmente están tratando de comenzar a liberalizar ciertos segmentos, como el caso de Bahamas, donde apenas el viernes pasado se anuncia la apertura del segundo operador móvil de ese país. Claro, con respecto a Bahamas, justamente, que es un tema interesante, justamente por la apertura que llega súper tarde, porque todos los mercados prácticamente tienen en América Latina más de un operador. ¿Qué esperas que va a pasar en Bahamas, que es un mercado de alto poder adquisitivo, con un ARPU elevado, con la entrada de este operador? Evidentemente el operador que es BTC, ¿no? ¿O BTI? Bueno, el operador incumbente viene siendo BTC. El que está entrando viene siendo la operación móvil de Cable Bahamas. Pero el impacto para BTC va a ser importante. Y con la marca Alive. Entonces estamos hablando de que tienen 22 radiobases en la isla de Gran Bahamas, pero tienen su modelo de apertura muy similar a lo que se
pudo observar en la subasta de junio 30 del 2014 en Colombia, donde el nuevo entrante va a tener roaming automático con las redes existentes que participaban en ese proceso, tienes portabilidad numérica y tiene ciertas facilidades impuestas por el gobierno con el objetivo de asegurar la viabilidad de este operador. Esto es teniendo en cuenta de que la gran mayoría de los operadores nuevos entrantes que han llegado a la región del Caribe en los últimos 5 o 10 años han quebrado o han dejado de existir simplemente. Casos como Única en Surinam, casos como el mío en varios lados del Caribe, Solutrea, AT&T Wireless en el caso de Jamaica, Sun Beach. Pero estamos hablando Barbados, de que siempre fracasaban en mercados de poder adquisitivo bajo, ¿no? Quizá Bahamas estamos hablando de que Barbados es un mercado de alto poder adquisitivo. Turks and Caicos también es un mercado de alto poder adquisitivo. Okay. Entonces estamos hablando de que las dificultades que tienen los operadores, ya sea en el Caribe, ya sea en América Latina, en cualquier otro lado, no es tener una red, es el costo de adquisición de clientes. Es algo que ya hemos comentado muchísimas veces por muchos años acá en Telesemana. Claro. ¿Qué pasaba con el negocio del roaming, que era uno de los pilares de ingreso de los operadores en el Caribe? Y de hecho muchos tenían 2 redes para poder atender este mercado. ¿Qué está pasando? ¿Ha cambiado algo con la llegada del LTE? ¿Los operadores se han puesto al día con el LTE? El roaming, la época donde podías cobrar por un minuto de voz $8 en el Caribe, se acabó. Ya el negocio de roaming ha mutado completamente y no es un mercado de los visitantes, sino es un mercado de cuando tus suscriptores van a otros lados para tener cobertura. Aquí el operador que te cobre 1, 2, 3 centavos por minuto de voz, que te cobre más de 5 centavos por megabit, tiene bastante suerte. La única diferencia de lo que vamos a ver en términos de un operador que ofrece servicios en el Caribe a un operador que te ofrece servicios en España, Bolivia o Rusia, es la cantidad de visitantes que vas a tener para esa pequeña área geográfica, donde en forma agregada se convierte en una cifra bastante interesante en los ingresos totales, aunque las tarifas sean tan bajas. Aún así, ya no tenemos prácticamente operadores que tienen un 60, un 80% de sus ingresos totales basados en roaming. Claro, eso se acabó. ¿Bahamas estaba retrasada tecnológicamente debido a que solo tenía un operador o se había puesto al día porque era un mercado de alto ARPU? No, mira, en el caso del otro mercado en el Caribe, que solamente tienes un operador que viene siendo Cuba, en las Américas tienes San Pierre y Miguelón, también tienes Islas Malvinas con un solo operador también. La diferencia que tenemos entre Bahamas y estos otros 3 lados es que Bahamas estuvo invirtiendo de forma constante en una postura defensiva. Esto es teniendo en cuenta que en la parte de banda ancha ya había competencia. Bahamas, digamos, tenía más de 60-70% de penetración de banda ancha por hogar, con velocidades de más de 8, 10, 20 megabits por segundo hace más de 10 años. Okay. Cuando en América Latina o en algunos lados de Estados Unidos las velocidades máximas que podías tener eran 4 megabits, 10 megabits, Bahamas ya te ofrecía velocidades mucho más altas. Entonces, en ese sentido, estaba bastante avanzado. Y Bahamas también tiene una de las primeras redes de LTE del Caribe. Okay. Entonces, en ese sentido... El monopolio no era tan perjudicial a nivel tecnológico. No. Bahamas es un mercado donde tienes un flujo constante de sus habitantes con Estados Unidos. Tú has ido a Bahamas, tú sabes que tienes que pasas inmigración de Estados Unidos en Bahamas. Prácticamente todos los vuelos para ir a Bahamas, con algunas excepciones muy puntuales de Turks and Caicos, de Panamá, pasa por inmigración de Estados Unidos. Entonces, los habitantes de Bahamas están acostumbrados y tienen una esperanza de recibir servicios prácticamente idénticos a los que van a ver, digamos, en el lugar de Estados Unidos que más visitan, que viene siendo Florida. Claro. Muy bien. Bueno, José, pues vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias por hacernos el repaso del Mexican Telecom Forum y de lo que está pasando aquí en el Caribe, una vez más, que creo que, por lo que cuentas, no hay mucha novedad. Seguimos con los retos de siempre. Sí hay novedad. No, está esta novedad, pero me refiero a que los retos generales del Caribe se mantienen por la heterogeneidad. Hay otros retos, por ejemplo... ¿Un nuevo? Sí. Si nosotros vemos la situación macroeconómica de Puerto Rico, donde tienes una deuda de más de 150.000 millones de dólares, 70 en deuda del gobierno, 50 en deuda de entidades de gobierno, 40 en deuda del fondo de retiro,
vemos que mientras los niveles de ARPU, los niveles de competencia son bastante sanos, tenemos un mercado que en los últimos 10 años ha perdido prácticamente el 10% de la población. Entonces, el gran problema que no estamos viendo en otras zonas del Caribe no es la falta de liquidez de los habitantes ni un poder adquisitivo, sino una reducción drástica de la población en el mercado potencial al que puedes atender. Entonces, eso impacta directamente a los más de 70 operadores de telecomunicaciones que tienes en la isla, teniendo en cuenta de que si pasaste de alrededor de 4 millones de habitantes a 3,3 millones de habitantes, pues es bastante fuerte lo que estás experimentando en un mercado donde te fuerza a hacer promociones más agresivas, en otras palabras, márgenes de ingresos menores, y donde, si nos centramos en el campo móvil, tenemos 5 operadores funcionando para esa población. ¿Estás hablando de Puerto Rico ahora? Sí, de Puerto Rico. Claro. Bueno, entonces, ¿cuál sería la conclusión de estos últimos años? Que yo veo que los retos son los mismos, excepto esta migración de gente que se está yendo de algunas de las islas o de Puerto Rico. Puerto Rico igualmente no ha cambiado su composición, tenía 6 operadores, tiene 5 tradicionalmente, 5, sí. Y sigue enfrentando los mismos problemas que tenía antes. Bueno, pasamos de 6 operadores móviles a 5 operadores móviles, y el operador AIDEN prácticamente deja de operar. No se sabe qué se va a hacer con ese espectro, aunque hay un pedido a la FCC para utilizarlo. También otro cambio importante es en la parte de la oferta de TV paga por KTV, donde pasamos de tener a OneLink, Liberty y Choice Cable a solamente tener un operador que viene siendo Liberty. Entonces sí, ahí tuviste una reducción. Tenemos esfuerzo por la administración actual de Puerto Rico, que perdió las elecciones la semana pasada. Entonces queda en el aire la propuesta de que la empresa de energía eléctrica PREPA lance servicios de telecomunicaciones de todo tipo, ya sea al hogar, de transporte, pero también servicios móviles. Entonces hay bastantes cosas que están en el aire. Claro. ¿Esperas consolidación en el Caribe debido a esta reducción de, digamos, ingresos o de negocio que están teniendo los operadores, y que al final la inercia natural de estos mercados será tener 1 o 2 operadores por mercado máximo? Bueno, ¿o cuál es la solución en los mercados? No, hemos tenido consolidación. Te acabo de decir lo de Puerto Rico. Tuviste Altiz cuando entra en República Dominicana comprando Tricom y comprando Orange, y te fusiona porque Tricom tenía una participación baja en términos de servicios móviles, pero sí tiene la frecuencia de espectro. Sí. Tienes la gran consolidación del Caribe que no hemos mencionado, es básicamente que Brown Wireless compra Columbus Communications, y después a ellos dos lo engulle Liberty. Entonces ya tenemos un operador no solamente verticalmente integrado en la fase de servicios, pero sino también en la fase de transporte, teniendo presencia de transporte prácticamente en todos los mercados de las islas. Queda la interrogante de lo que va a pasar en el mercado de telecomunicaciones de Cuba, según comentarios del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, donde en algunos casos ha dicho que va a romper con las órdenes ejecutivas del presidente Obama, y en otros casos da atisbos de que realmente no va a cambiar mucho. Entonces hay bastante incertidumbre en ese sentido, y también parte de esta incertidumbre surge de algunos mercados del Caribe donde todavía no han tomado una decisión si aprueban o no aprueban la compra de Liberty de los activos de Brown Wireless. Estupendo. Bueno, ahora sí lo dejamos aquí porque nos hemos pasado no sé de cuánto tiempo. Así que, José, muchísimas gracias. Y para el que quiera saber más conclusiones del Caribe de tu persona, ¿qué tiene que hacer? ¿Ir a 5G Américas? En Twitter es @José_F_Otero. Bueno, ahí queda. Gracias, José. Gracias a ti.